Matrimonio y hogar, el peligro de la negligencia, es el estudio que estaremos considerando en esta mañana. Y vamos a definir las palabras matrimonio. La palabra matrimonio viene del latín matrimonium, la cual proviene de matrem, madre, y monium, calidad de. Esto quiere decir entonces calidad de madre. Matrimonio tiene un origen similar a patrimonio, formado de pater, padre, y también diríamos monium, calidad de, un padre también de calidad, y el sufijo monium. El patrimonio refleja a los bienes adquiridos por herencia, mientras que matrimonio refleja la unión entre marido y mujer. La relación de origen entre estos dos términos como matrimonio y patrimonio no solo indicaría en sentido general con el que se desarrollan estos vínculos sociales entre nosotros, como puede ser el sentido superficial de patrimonio para referirse a una relación de verticalidad entre distintas generaciones, mientras que el de matrimonio comprendería a las relaciones horizontales entre individuos de la misma generación. La palabra hogar tiene una etimología hermosa e importante. Proviene del latín focus, que es de donde viene la castellana fuego. Focus significaba originalmente tanto fuego como brasero. Después de estas definiciones que hemos dado, vamos a pasar a lo siguiente. Y en el área del matrimonio podemos encontrar dos cosas en el desarrollo de este. Podríamos decir dos áreas, dos caminos. Y la pregunta es, ¿por cuál camino está nuestra familia? Tenemos aquí dos áreas: éxito familiar, crisis familiar. Papá, ¿en cuál camino estamos? Podríamos preguntar. Y también vamos a enfocar nuestra atención en esta segunda área, donde estaremos desarrollando nuestro tema en la crisis familiar. ¿Qué es lo que lleva a una crisis familiar? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a este asunto, en cuanto a este tema? Leyendo allá el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos 11 al 13, y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, dice el versículo allí en la parte subrayada, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado, dice allí el versículo. Dice allí el texto, a la frase dice oídos que retiñen a todo aquel que la oiga.
Estas palabras son señal de juicio. Esta expresión son noticias impactantes, que no solo aquellos que lo sienten gemirán por ello, sino que aquellos que escuchen la noticia serán impactados con gran asombro y horror, que hará que les duelan sus cabezas y estómagos. Esto es lo que significa estas palabras: oídos que retiñen a todo aquel que la oiga. Le mostraré, dice el texto, que yo juzgaré su casa para siempre, la casa de Elí. Y dice la causa, la razón, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Elí no les ha estorbado. En el capítulo 2 y el versículo 22 podemos notar ahí el texto ahí pegado. Y en el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice aquí el versículo 22, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo, dice, a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Dice allí que, no es bueno lo que escucho, dice allí el versículo. Dice el texto que Dios iba a cumplir todo lo que había hablado, aquí en el capítulo 3 y el verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Cuando Dios había enviado a un varón suyo, es decir, a Elí, el mensajero no despertó en Elí el sentido de su pecado por ser indulgente con sus hijos y por tolerar la maldad de los que estaban bajo su cargo. El Señor le manda un mensaje de advertencia a través de Samuel, un niño en ese entonces, pues Dios tiene mensajeros. Dios ya le había mandado antes de el niño Samuel mensajes de advertencia para que corrigiera su casa, para que pusiera atención a su familia, a sus hijos. Pero este fue indulgente, como decíamos, y simplemente pasó por alto las fechorías de sus hijos. Dice el verso que él no les estorbaba en sus malas acciones, en sus pecados. Dice el verso, y él no les ha estorbado. Su actitud pecaminosa, dice que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hacían cosas malas, y el pueblo en general se enteraba de ese mal proceder, y él no les ha estorbado. La responsabilidad de Elí de estorbar a sus hijos
no era solamente, ni siquiera principalmente porque era él su padre. Estos eran hijos ya adultos, ya responsables de sus acciones, ya responsables de sus procederes, que ya no estaban bajo la autoridad de Elí como hijos, como cuando ellos eran jóvenes. La responsabilidad principal de Elí de estorbar a sus hijos era como su jefe, porque Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes y sus hijos estaban bajo la autoridad, bajo la supervisión de Elí. Quizá ya eran adultos y podrían decidir el mal comportamiento, pero Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo y sus hijos eran los sacerdotes. Y por esa causa, Elí debería de meter corrección. Por esta causa. Elí era ya muy anciano, dice el verso. Escucha que sus hijos estaban haciendo cosas malas, verso 22. El versículo 23 dice, ¿por qué hacéis estas cosas? Es una pregunta. ¿Por qué estás haciendo estas cosas semejantes? Es una pregunta comprensible, pero innecesaria. ¿A quién le importa por qué? ¿Por qué lo que pregunta Elí? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Acaso es una pregunta necesaria? ¿Acaso importa lo que ellos están haciendo? Él pregunta como si pudiera existir alguna razón que justifique tal acción. Los hijos de Elí como sacerdotes no podían excusar su conducta pecaminosa, al contrario, tenían que hacerse responsables de sus malas acciones. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Elí prácticamente hizo la peor cosa que un padre puede hacer al tratar de corregir a sus hijos. Porque dice el verso, no, hijos míos. Lo único que hizo, según el texto, es quejarse Elí. Nada más. Quejarse de lo que sus hijos estaban haciendo. El texto dice, ¿por qué hacéis estas cosas? No, hijos míos, no es bueno el informe que escucho allá entre el pueblo. Él se está quejando de lo que escucha, de lo que está mal en cuanto a sus hijos. Pero nunca tomó las acciones necesarias para corregir el problema. Los padres estarían mejor si gritaran menos, sermonearan menos y tomar medidas sensatas más a menudo, dejando a los niños ver las consecuencias de su desobediencia. ¿Qué está haciendo Elí? ¿Qué está haciendo? Preguntándole por qué hacen estas cosas. Como que esperando una respuesta de parte de sus hijos que les justifique. Y él dice, no, eso no está bien. Lo que escucho no está bien. ¿Usted cree que esas palabras van a hacer reaccionar
a sus hijos al preguntar, al decirle lo que ellos están haciendo, lo que el pueblo dice en cuanto a la mala conducta? ¿Usted cree que esas palabras van a hacer reaccionar a los hijos que están cometiendo pecado de una manera pública? Un escritor mencionó sobre cómo Elí debió tratar este asunto. Y este escritor dice lo siguiente: acérquense, mis hijos, acérquense aquí. Acérquense, hijos de la brujería, semilla del adúltero y de la prostitución, prole degenerada, hijos del diablo, hijos de Belial y no de Elí, crías de perdición insondable. Es una nada extremadamente maloriente lo que escucho, lo que oigo de ustedes, su mal proceder, su mala conducta, y eso me acongoja que todavía vivo para oírlo. Me avergüenzan sus procederes, me avergüenzan sus actitudes, y estoy vivo para escuchar esas blasfemias. Hubiera sido mejor que hubiera muerto hace tiempo antes de escuchar lo que ustedes hacen. O simplemente que ustedes fueran enterrados vivos. Que el vivir y el hedor de la tierra, ese es el sermón de un padre. No este. ¿Por qué hacéis estas cosas? Cosas malas que escucho, como sobándoles la espalda. No, hijos míos, no, mis queridos hijos, no es bueno lo que escucho. No es bueno lo que circula ahí por el pueblo. No se trata así, mis hermanos, la corrección cuando nuestros hijos andan equivocadamente. No se habla de esa manera. Se les dice tal y cual son en tantas y cuantas palabras, si es que los amas. Si es que tus hijos quieres que no se vayan al infierno. Si realmente los amas, estórbales y no seas como Elí, solapador, quejumbroso. ¿Cuántos hijos van rumbo al infierno porque como padres no les estorbamos? Los tenemos bajo nuestro techo, los cobijamos y sabemos sus malos procederes y parece que no vemos, nos cegamos. ¿Cómo es posible que si yo sé que mi hijo anda en la prostitución, en la borrachera, en el adulterio, yo lo agarro y le digo, tu proceder, hijo del diablo, no es correcto? Largo de mi casa. Eres mal ejemplo en mi familia. Es el sermón de un padre que realmente quiere que sus hijos sean salvos. Y no que se estén perdiendo como Elí. ¿Cómo usted les habla a sus hijos? En momentos de crisis familiar, lo que más duele es saber que las cosas que pasan en el hogar es a causa de una falta de responsabilidad. Sea por descuido, por negligencia. La falta de decisiones tomadas a tiempo pueden dejar la puerta abierta a un problema en nuestro hogar. Y si hablamos nosotros, estos son descuidos. Descuido, falta de interés, atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo, bajo su responsabilidad. Desatender una cosa, negligencia, falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace en el cumplimiento de una obligación.
Ahí están las definiciones. En el caso de Elí, no fue descuido. El error que él cometió para con sus hijos no fue una falta de interés, una falta de atención o cuidado. Claro que él tenía a su cargo la responsabilidad de guiar, de corregir a sus hijos. Y los descuidó, los desatendió. No fue descuido, el error, el pecado que cometió Elí en cuanto a su familia. Fue negligencia. Falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, el cumplimiento de una obligación. Fue negligencia. El texto dice porque él sabe lo que sus hijos están haciendo. Él sabe, está consciente de los pecados de sus hijos, pero no hace nada por corregirlos. No hace nada por llamar la atención. Negligencia en su responsabilidad como padre, la que ocasionó que él y sus hijos fueran castigados por Dios. El versículo dice, el verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Ya Dios se lo había advertido antes, desde el principio hasta el fin. Verso 13 del capítulo 3, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Fíjese, que yo juzgaré su casa para siempre. Este texto enseña y dice que no hay arrepentimiento de parte de sus hijos. Porque Dios, antes del niño Samuel, ya le había mandado mensajeros en cuanto al mal proceder de sus hijos. Y Elí simplemente hacía caso omiso. Y les dijo, ahí leímos, ¿por qué hacen estas cosas? Pero no se repitieron porque no es la forma de cómo tratar el asunto. No es la forma de cómo tratar, cómo enfrentar el pecado de sus hijos. No es así la manera. Sus hijos fueron castigados. En el capítulo 4 y versículo 17, hubo una batalla, el pueblo contra los filisteos. Ofni y Fines eran los hijos de Elí. Verso 15 dice, era ya Elí de edad de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Verso 17 de 1 de Samuel 4, el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. El pueblo de Dios derrotado. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Son las consecuencias del pecado. El sumo sacerdote, el instructor de la ley, el que tenía la autoridad para enseñar, para reprender al pueblo. Pero ¿cómo si no reprendía ni a sus hijos? ¿Cómo iba a reprender al pueblo si no había ejemplo en su casa? ¿Con qué moral? ¿Con qué autoridad? Y mira las consecuencias. Fue hecha gran mortandad en el pueblo, también tus hijos, Ofni y Finés, fueron muertos.
y el arca de Dios ha sido robada. El arca de Dios ha sido robada. Y esto fue lo que más le dolió a Elí. Que robaran el arca del pacto, donde estaba colocada ahí en el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba. Fue robada por causa de los pecados del pueblo, de Elí y de sus hijos. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Pero había juzgado mal. El capítulo 3 y verso 3 dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Elí no hizo nada para remediar la situación. Elí no hizo nada para cambiar el rumbo de sus hijos. No hizo nada. Y esto es lamentable. Y no fue descuido, fue negligencia, porque el texto dice, él sabe. Porque el mismo versículo dice, Elí sabía lo que sus hijos hacían y no hizo nada para estorbarlos. No les llamó la atención como debiera ser. Sabemos lo que pasa en los miembros de esa familia. Y un miembro puede afectar a todos. Sea un miembro bueno o sea un miembro malo. Si en su familia hay un miembro malo, afecta a toda la familia. La mal representa para empezar. ¿Y usted qué está haciendo para estorbarle? Ven para acá, mijito. ¿Por qué llegas a esta hora? A ver, mijito, ¿por qué haces esto? Y si no te corriges, te me largas. Hijo de Satanás, hijo del diablo, no hijo de Israel González. Porque yo no te doy el mal ejemplo. Duele, pero es por el bien de mi hijo y de sus hijos. Elí no lo trató de esa manera, por negligente. Y mira las consecuencias, porque hay consecuencias. El pecado cobra factura. Pecar no es gratis. Hay consecuencias. El hombre que pecare, ese va a morir. Cuando Pedro saca la espada para defender al Señor en el huerto del Getsemaní, dijo el Señor: Pedro, guarda tu espada, porque el que espada mata, así también sufrirá las consecuencias. Guárdala. Hay consecuencias, no es gratis nada. Decíamos que cada uno de nosotros sabemos lo que pasa en nuestra familia y que un mal proceder afecta a todos, como en la casa de Elí. El producto de las malas decisiones que cualquiera de la familia tome va a traer implicaciones a toda la familia. Se involucra. La responsabilidad del padre de familia es velar por el bien y el buen comportamiento de toda tu familia. Usted como varón responsable delante de Dios
es culpable de la negligencia que puede usted cometer en cuanto a su familia, en cuanto a su esposa y en cuanto a sus hijos. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, es cabeza del hogar. Y si no se comporta a la altura que debe ser como varón, entonces está en serios problemas con su familia y con Dios. Es nuestro deber como padres velar por el buen comportamiento de nuestra familia. Y esto está claramente expresado en la palabra de Dios. Los varones primariamente, los que debemos trabajar con esfuerzo y valor para evitar cualquier hecho negativo que afecte a nuestra familia, a nuestro matrimonio y hogar. ¿Qué estás haciendo, hermano, hermana? ¿Qué estás haciendo? ¿Solapando el pecado en tu hogar? ¿Descuidando? No, negligencia, porque sabes lo que pasa ahí. Y guarda silencio. Si tratas a tus hijos como Elí, no va a funcionar, porque no es la manera. Confucio decía: no son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino. Elí ya tenía casi 100 años. Ya era viejo. Y ahí están las consecuencias. Murió por todo lo que había pasado ahí. Se rompió la nuca. Cayó para atrás al impacto. Es lo que dijo el Señor. Al que escuche este juicio, al que escuche esta sentencia, le van a reteñir los oídos. Serán impactados. Serán sorprendidos por lo que va a pasar en cuanto a los hijos de Elí, en cuanto a él mismo. Ahí están las consecuencias. Ahí está lo que Dios había dicho. Las palabras que recibió Elí de aquel joven Samuel fueron palabras de juicio contra la casa de Elí. Y era el juicio de Dios, porque decíamos que el pecado trae sus consecuencias. Negligente es la persona que no pone el interés y cuidado que tendría que poner al desempeñar una obligación. Padre, si hay negligencia en su hogar, tiene que actuar ya. Tiene que actuar ya, por el bien de su familia, por el bien suyo. Ahí están las consecuencias de Elí. ¿Qué de sus hijos? Usted puede decir, pero ya están grandes, toman sus propias decisiones. Sí, pero usted es su padre. Y eso no lo deslinda de una responsabilidad. El tener hijos es criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Eso es lo que dice el Señor en cuanto a los hijos. Instruirlos en disciplina. Instruirlos en el consejo de Dios y amonestación del Señor. Si no, ¿para qué los quiere? ¿Para qué? ¿Para que anden de viciosos? ¿Para que anden de flojos ahí sin ningún oficio ni beneficio? ¿Para eso los quiere? Madre, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, padre? ¿No le pone usted interés, cuidado a aquello que está bajo su obligación? ¿Le pone atención?
La persona negligente se caracteriza por despreocuparse de sus responsabilidades. Allá ellos, dicen algunos padres. Yo he escuchado palabras de padres cristianos que sus hijos andan en el mundo y se justifican diciendo: yo cumplí con enseñarle cuando estaban chiquitos. Allá ellos. Allá ellos. Eso fue lo que dijo Elí. ¿Y acaso Dios dijo: está bien, allá ellos? No, Señor, son tus hijos. Y tú sabes lo que están haciendo. No importa que estén casados, no importa que no estén en tu casa, son tus hijos. La autoridad como padre nunca va a desaparecer sobre tus hijos. Aunque no estén bajo tu techo, siguen siendo tus hijos. Y tú les debes de estorbar. Y si no, entonces no cumples con tu obligación. Y ese pecado se llama negligencia. La persona negligente se caracteriza por despreocuparse de sus responsabilidades, que no muestra interés en lo que hace. Yo cumplí, ya los entregué, ya están casados, allá ellos. Yo me duermo plácidamente, trabajo, sobrevivo y ya. No, Señor. Ahí no termina tu responsabilidad. A los hijos hay que amonestarlos. Hay que instruirlos en las cosas de Dios. Hay que enseñarles a los hijos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde los dejaste? Es que me despreocupo. No quiero batallar con ellos. Ya los dejé. ¿Qué están haciendo ahorita? No, Señor, no, así no se actúa para con los hijos. Porque Dios te va a llamar a cuentas de esa negligencia, de esa tu despreocupación, de ese desinterés. Pues como padre es tu responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Estén bajo nuestro techo o no estén, son tus hijos. Y si no, vienen los tragos amargos por ese pecado negligente de nuestra persona. Como el sumo sacerdote Elí para con sus hijos mostró negligencia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Capítulo 4, versículo 17 en adelante leímos las consecuencias. De la esposa ni se menciona nada. Solamente de Elí y sus hijos. Hogares en crisis. Hay muchos. Matrimonio. Una madre de calidad. Patrimonio. Un padre de calidad. Hogar. Es una hoguera. Focus. Hay que atizarle, que no se extinga la llama, que no se apague. Porque es tu familia, son tus hijos. Y si tus hijos no te duelen por su mal comportamiento, no sé qué estás haciendo aquí. No sé de qué estás hecho, no sé qué es lo que has aprendido de la palabra de Dios. Estórbele a sus hijos para que el día de mañana no tenga que llorar lágrimas amargas, porque todo tiene su precio. Hay muchos hogares en crisis por la negligencia del varón, por la negligencia del padre, y no se justifique como Elí, quejándose y preguntando. No se pregunta, se actúa. A lo que usted y yo sabemos, como Elí, porque él sabe y no les ha estorbado.